Ja, eixo, Donostira etorri gara, Babar informatika dendara, eta hemen egingo duguna izango da SketchUpekin lortu ditugun gorputz geometrikoak edo inprimatuko ditugu 3 dimentsiotan. Bai? Eta grabazio egingo dugu, sartuko gara barrura. Hemen daukagu impresioa, impresora, eta momentu honetan dago egiten Mengerren esponja. Bai? Baina, sartuko gara barrura. Eta hau ikusteko egin duguna izan da SketchUpekin Mengerren esponja, eta gero esportatu dugu STL estentzinora. Eta ondoren, egoten diren erroreak eta konpontzeko pasatu dugu NetFab Studio programatik. Utziko duzkoin Oskarrek zelan egin dabe. Entonces Oscar les he explicado que hemos pasado la figura de SketchUp a extensión STL y que lo hemos pasado por NetFab. Eso es, para comprobar errores. Pues ahora lo único que tendríamos que hacer para poder imprimir el archivo sería seleccionar el archivo, en este caso el Menger, lo seleccionamos y lo arrastramos y lo colocamos en el programa y ahí nos aparece. Al tener huecos vamos a necesitar que tenga soporte, ya que las impresoras no pueden imprimir en el aire, pero el plástico caería al suelo. Entonces lo único que tendríamos que hacer sería seleccionar tocando la superficie. Nos dice que va a tardar 24 minutos en imprimir la pieza, va a utilizar 3,8 metros de material y 11 gramos de peso. En esta parte de aquí podemos ver, nos hace el slide, o sea, el decapado por líneas de las piezas. Al mover esta pieza, este cursor, vamos a ir viendo el camino que va a hacer la impresora, ¿vale? Las líneas verdes que se ven aquí, esto es un brim. El brim normalmente se utiliza para asegurarnos de que la impresión empieza bien, porque el extrusor puede tardar un poco en empezar a sacar el plástico, entonces primero nos echa una línea de contorno y luego empieza a imprimir la pieza. Todas las opciones que tiene, aquí veríamos el overhang. El overhang nos permitiría, esto con la segunda mano, ver si hay alguna parte mala, nos saldría en rojo. En este caso no, porque como lo hemos dicho, que nos ponga soportes, va a tener zona de apoyo. Si no tuviéramos zona de apoyo, nos aparecerían las partes, la parte superior del hueco nos aparecería en rojo, indicándonos que esa parte se nos caería. Aquí vamos a imprimir, imprimimos como está la otra, imprimiríamos con PLA, un ácido poliláctico, que lo que viene del maíz. Entonces es muy ecológico, no olores, no produce desechos. ¿Cómo has dicho, perdona? PLA. PLA. Luego este software es otro distinto, que es el que lleva ya la impresora, Eso ¿verdad? Es, el Cura. El Cura. No, es un software libre porque esta tecnología ha venido mucho de la mano del open software, es decir, la libertad de compartir con todo el mundo. Entonces, con eso que conseguimos que todo el mundo tenga posibilidad de mejorar las impresoras. Podemos comprar una HP normal que imprime, pero no podemos hacerle nada, meterle folios y darle tinta de beber. No podemos hacer nada más, no podemos mejorarla, no podemos acelerar, no podemos hacer nada con ella. En cambio, estas tecnologías acaban de abrir la licencia y la han liberado para que cualquiera pueda mejorarla. Eso es lo bueno de estas tecnologías. Y el programa que se suele usar suele ser el Cura, y el Cura es un programa gratuito, libre. Entras, lo descargas, lo instalas, tiene un manual sencillísimo, o sea, no hay complicaciones, y enredamos pues tanto con la capa de cada línea, los layers, el grosor, 0,30 micras, el SEL es la pared, vamos a decir, que le damos. La retracción tiene que ver con el tema del filamento. Cuando cambia de una posición a otra, si no tiene que imprimir, retrae un poco el filamento de manera que no gotee por el camino. Luego tendríamos el grosor tanto de la capa de arriba como de la capa de abajo, el relleno, porque podemos decidir hacer la pieza maciza o hueca.
según la necesidad. Si tenemos que hacer un busto escaneado, luego eso escanearemos. Sí. Si tuviéramos que hacer la maciza, perderíamos muchísimo material inútilmente. Claro. Lo bueno de las tecnologías aditivas es que puedes poner el material donde quieras, al contrario de las sustractivas, que es el CNC, donde tú colocas un bloque y a base de fresar y pasar vas retirando material. Es material de desecho. Aquí todo eso nos lo ahorramos. Ponemos el material justo donde lo necesitamos. Luego tendríamos la velocidad de impresión, que serían 80 milímetros por segundo, es decir, 8 centímetros. Podría hacer una línea de 8 centímetros en un segundo, de 0,30. Tenemos la temperatura de impresión, que depende del material, el PLA, el ABS, el GIPS, el PET, el Leibrick, el Leibuth, que son los que son de madera, con piedra, luego os enseñaré. En este caso 207 grados. Sí, a mí el PLA siempre me ha dado muy buenos resultados con 207 grados. Es una temperatura mágica, vamos a decir. Y en capas, en el grosor en el diámetro del chorrito de plástico que echa, para que nos entendamos, funciona muy bien el 0,27 porque coincide con los pasos del motor. Es decir, el motor de pasos, el empuje que hace, coincide muy bien con el grosor de 0,27. ¿Por qué? No se sabe, pero alguien lo descubrió y casi todo el mundo, en vez de imprimir a 0,30, 0,32 es lo máximo que se puede imprimir con estas boquillas, si no sería cambiarle. En vez de poner una boquilla de 0,4, le ponemos la boquilla de 0,8, hay una, la Volcano, y esa suelta un chorro que parece un churro directamente. Pero cuando queremos un poco de calidad en el acabado, el 0,27 va muy bien. Podemos bajar hasta 0,10 y si cambiásemos la boquilla a una más fina, un 0,35, podríamos bajar hasta el 0,08 micras. Luego tendríamos el soporte, que en este caso le hemos dicho tocando la superficie para que la parte de abajo del cubo no se nos caiga, del vaciado. El tipo de adhesión a la plataforma, porque claro, en este caso tenemos un cubo, pero puede suceder que yo a este cubo lo quiera poner sobre su arista, sobre una de sus aristas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la superficie de adhesión sobre la plataforma es mínima. Nos podría crear el problema de que cuando la impresora está trabajando, con que empuje un poco la pieza, nos la despega y se cae. Entonces aquí decidiríamos hacer el brim o el RAF. El brim lo que hace es orejas de Mickey, se le llaman. Aumenta la superficie abajo para que tenga adhesión, ¿vale? Y el RAF lo que hace es una cama. Literalmente hace un enrejado y a partir de ahí empieza a construir. Entonces aumentamos la superficie de agarre, con lo que la pieza no se nos caería. Luego retiramos esas partes, igual que retiraríamos los soportes del interior del hueco y ya está. Luego, los diámetros de los filamentos suelen ser 1,75 y 3. En la extrusión directa, es decir, cuando está el motor empujando directamente el filamento, no que está el motor en otro lado y lo está empujando desde lejos, en la impresión directa funciona muy bien el 1,75. 3 milímetros suele dar problemas. Muchos problemas que tendríamos para 2 horas solamente explicando lo de los 3 milímetros. Con un diámetro 1,75, que es el grosor del filamento, va todo de maravilla. Para que veáis cómo son, aquí tenemos, por ejemplo, ese es Leibuth, ¿vale? Esto tiene un porcentaje creo que es el 4% de roble reciclado. Es decir, podríamos ir a una carpintería, mezclarlo con el plástico, ¿vale? Y cuando acabamos de imprimir, la textura sería de madera. Y además podemos jugar con otra cosa, que es con la temperatura. A más calor sale más oscuro el material y a menos temperatura sale más clarito. O sea, yo he visto troncos de árboles imprimidos que parecía que estaban pintados porque como habían ido variando la temperatura, en algunas impresoras se permite variar la temperatura, pues los tonos iban variando y entonces pues parecía verdaderamente un árbol. Y luego tenemos el Leibrick, ladrillo, que lo que tiene es caliza. Entonces esto al tacto notarás que tiene un poco de polvo. Son filamentos delicados, ¿vale? Son filamentos que enseguida se rompen. Es importante que vayan directos. De hecho, se suele hacer un soporte especial para que vaya directo y no vaya por todo el buden. El buden es el tubo este, mira, si vienes por aquí, esto es el buden, que es un tubo de teflón, a fin de cuentas. Entra por aquí el filamento, da la vuelta por aquí y nos entra al extrusor directo, ¿vale? Con tanta curva, estos filamentos, sí, el filamento iría aquí colgado y entraría por este agujero. Al dar tanta vuelta, seguramente el filamento se nos partiría y se nos quedaría a mitad del camino, pararía la impresión, o la impresora va a seguir imprimiendo, pero no tiene material que poner.
¿vale? Entonces se suele hacer un soporte especial para que el filamento vaya derecho al extrusor. Esto conseguiríamos pues un acabado de piedra, podríamos imprimir una escultura, una Venus de Milo o alguna cosa así, y al tocarla al tacto veríamos que es piedra, claro, lleva caliza. Inconveniente, pues queramos o no, tiene piedra. Entonces puede llegar a rayar el extrusor por dentro. Entonces lo que se suele hacer es cuando alguien quiere hacer esculturas, como hay gente que pues, se hace su diseño en el SketchUp o en cualquier programa de estos, el Rhino, Ceros, el Blender o cualquiera, suelen utilizar una boquilla que solo la usan para estos materiales. Para cambiar la boquilla, pones la otra y ya está. Para que cuando imprimes con PLA o con ABS no tengas problemas de que el filamento te salga rugoso porque se ha rayado por la calle. Tendríamos materiales, hay muchísimos. Tenemos este, por ejemplo, esto es ABS, plástico ABS. La mitad de los electrodomésticos de casa están fabricados con ABS. La peculiaridad de este filamento es que cuando le damos calor, cambia de color. Entonces nos puede servir como indicativo de temperatura, pues para controlar piezas que no tienen que calentarse, pues sabemos que si el filamento cambia de color, automáticamente tenemos que detener eso. O saber si algo está encendido, como por ejemplo una plancha, pues si el soporte de la plancha de planchar vemos que está cambiado de color, sabemos que la plancha está encendida desde lejos. Hay otros materiales como los UV, ¿vale? Filamentos de PLA UV que nos cambian de color con los rayos ultravioleta. Entonces yo, por ejemplo, a mi mujer lo que he hecho ha sido imprimirle una pieza para los niños en el que cuando vayan a la playa vea el color al que cambia de blanco a azul o de blanco a morado. Y dependiendo la cantidad y la potencia de los rayos ultravioleta se pondrá más azul o menos azul. Pues por poner una aplicación podríamos utilizar o la crema solar de 20 o la crema solar de 50 de protección total. Como se decía, para los soportes muchas veces el relleno que tenemos que hacer es para retirarlo. Si por ejemplo hacemos una figura fractal en la que una vez esté imprimida toda la pieza no tendríamos acceso a los huecos internos ni poder meter la punta de una aguja, un alfiler o una tijera, un destornillador, entonces lo que se utilizan son materiales como este, que es el PVA. El PVA es un material que se disuelve en el agua. Entonces, con las impresoras de doble extrusor, a la impresora le diríamos en uno PVA, en el otro PLA, ABS, HIP, el HIPS es este negro también. Esto es también lo mismo, pero este se diluye en D-limonelo. El D-limonelo es un disolvente de pinturas, por decirlo así, natural, que huele muchísimo a limón. ¿Vale? Y podríamos hacer lo mismo, podríamos usar el PVA, me gusta más porque es con agua la disolución, más ecológico que el HIPS, que es, queramos o no, al final es un disolvente. Y lo que haríamos sería, le decimos que el soporte lo haga con este material y la pieza que queremos nos la haga con el PLA, con el ABS, con el PET, con el Leibud, con el Leibrick, lo que queramos. De manera que una vez está la pieza imprimida, sería meterla en agua, dejar que se diluya el soporte y ya está. Y en este caso sería meterlo en D-limonelo, dejar que se diluya el soporte y nos quedaríamos con el fractal perfecto. Pero Todas esas pequeñas zonas de apoyo las tendríamos sustentadas por este material. Pero para eso, Oscar, tiene que ser de doble extrusor. Doble extrusor. Doble extrusor. Tiene que tener dos boquillas. ¿Y eso es habitual en las impresoras o no son las básicas, no? No es tan habitual. Claro. Hay pocas impresoras que tengan dos extrusores. La Creator, por ejemplo, sí tiene doble extrusor, la Whitebox no. Podemos decirle a la impresora que el soporte nos lo haga con el programa material. Podemos definir, una vez le decimos que sea tocando la superficie, podemos definir el tipo de estructura, que sean líneas, que sea un grid, lo que cuelga, los grados, lo cerca o separado que esté, la distancia que hay entre las propias paredes del soporte. Podemos manejar muchos datos. E incluso le podemos decir hasta que no con este programa, con otros, el Simplify y otros, que el soporte, aunque la pieza nos la esté construyendo a 0,15 cada línea de cada capa, cada layer, que el soporte nos lo haga 0,30 para que no pierda el tiempo haciendo el soporte. Entonces la pieza nos la hace despacito y muy fina y luego cuando llega el soporte, digamos que lo garabatea de manera que no pierda el tiempo y aumentamos. Claro, aquí lo que podemos hacer es cambiar los tiempos, ¿vale? Ahora sabemos que en esta posición va a tardar 48 minutos, pero si yo la giro,
y la pongo en su posición natural, ya nos dice que 25. Ya no tiene que hacer tantos soportes, tiene ya una superficie de adhesión más grande, ya, perdón. Y aquí en la capa sería donde retiraríamos y le diríamos 0,10, máxima calidad. Automáticamente, en donde había antes una capa, ahora tiene que poner 3. Automáticamente nos aumenta el tiempo, pero nos aumenta la calidad. Si además a la velocidad de impresión le decimos que baje la velocidad de impresión, todavía nos va a tardar unos minutos más, porque claro, no es lo mismo hacer 8 centímetros en un segundo que 3. Y a 0,15 por esa misma línea tiene que pasar 3 veces para hacer lo mismo. Entonces, moviéndole los factores, los valores aquí, podemos hacer que la pieza sea un prototipo rápido o una pieza perfectamente acabada. Normalmente con los de madera y con los de piedra se utilizan líneas muy finas, o sea, extrusión muy finita, las capas muy finas, para que no se noten las capas. Si veis, por ejemplo, ahí hay un casco de Iron Man, eso está imprimido a 0,27 psicoclavos. Entonces, para empezar podríamos ver que ahí dentro, aquí quedan los soportes, los restos del soporte, porque claro, cuando la pieza la hemos imprimido así, la parte de arriba del casco, si no tuviera algo de apoyo, se nos hubiera caído todo para adentro. Entonces, lo que hace es construir una columna central, ¿vale? En este caso son líneas, para que cuando llegue a este punto imprima. Mientras está por aquí, no hay problema. En el momento en que empieza a meterse hacia adentro, se nos cae. Luego, y aquí veríamos, aquí es donde se aprecia, no sé si en el vídeo se verá, la capa de 0,27, las líneas, es complicado, pero... ¿Se aprecia? No. Sí, parece que sí, se ve. ¿Te parece que nos expliques un poco? Sí, mira, esta impresora, por ejemplo, tiene 2 extrusores, ¿vale? En la parte de atrás estarían las bobinas con los materiales. 2 extrusores que están alimentados por cada uno de estos cables, ¿verdad? Aquí nos está entrando el filamento directo al motor, ¿vale? Este ventilador lo que hace es refrigerar, porque queramos o no hay 200 grados. Si no lo refrigerásemos, posiblemente los motores se quemarían. Entonces, lo que tiene es un ventilador que refrigera un disipador, ¿vale? Para poder alimentar la pieza. Y en el otro tendríamos exactamente lo mismo, otro material, en este caso el dorado. Luego, si queréis, podemos hacer una prueba pequeñita para que veáis cómo imprime con 2 colores. Creo que tengo la tarjeta aquí. Y cama caliente. La cama caliente lo que hace es permitir mejor la adhesión del material al principio, ¿vale? La cama es la superficie, la cama es la superficie sobre la que imprime. imprime. Esto es, no es bueno tocarla ahora, porque está a 110 grados, pero sería esto. Y luego el plástico este amarillo que veis, esto se llama Kapton. El Kapton es un celo que aguanta mucha temperatura, para hacer una explicación sencilla, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si estuviéramos imprimiendo, al no ser un cristal como tiene la otra, que tiene un cristal blindado, al ser una superficie tipo aluminio, a base de trabajar o meter la rasqueta para despegar la pieza y tal, se podría deteriorar. Entonces lo que se hace es se pone el Kapton, que aguanta muy bien la temperatura, y se le da laca. La combinación de la laca y el Kapton ayuda a que la adhesión sea perfecta. Si no le diéramos laca, posiblemente la pieza acabaría despegándose. Aquella que es cristal, si echáramos el chorrito, posiblemente lo que haría sería pegar pequeños patinazos y no dejar la capa de abajo bien. Si la primera capa, o sea, si los cimientos de la casa no están bien, el resto de la pieza puede salir como queramos. El PLA, que es con lo que está imprimiendo ahora, los materiales, este mismo material, el PLA, ¿vale? Este no tiene warp, ¿vale? El warp es la curvatura. Yo siempre digo, como en la serie de Star Trek, los motores warp, ¿vale? Pues el warp lo que hace es, si tenemos exceso de temperatura, tiende a despegarse la pieza y a curvarse hacia arriba. Eso lo podemos ver aquí. Esto está imprimido con PLA, que en teoría no tiene warp, pero si os fijáis, en esta parte de aquí no está apoyada, ¿vale? El exceso de calor lo que hace es, cuando se va enfriando, ¿vale? Tiende a contraer el plástico y tirar de él hacia arriba, con lo que nos sale esta pequeña elevación. Así como el resto de la superficie, ya veis que aquí he hecho un soporte, que sería retirable luego, pero queda mejor para apoyar. Ya veis que está perfectamente plano. Pero aquí, como posiblemente haya estado más tiempo, pues la retracción del propio plástico tira de él y lo acaba despegando.
Aquí tenemos dos motores. La verdad es que las impresoras son muy sencillas. Llevan una placa Arduino con un programa que se llama Marlin, unas RAMs encima y una pantalla LCD, que es la que nos permite manejar los valores para cambiar el filamento, controlar la temperatura y tal. Todo lo hacemos con el programa, pero luego podemos enredar un poquito más mientras se imprime. Podemos pausar la impresión, podemos cambiar el filamento en la impresión para que el cubo emerge, sea rojo, azul, verde y amarillo. Y solamente hemos pausado, cambiamos el filamento en un momento y ya está. Inconveniente que ahí está el filamento. Ahora lo bueno es que yo le doy a imprimir y me puedo poner a hacer otra cosa. Podemos incluso conectar el ordenador a la impresora y con un programa que se llama Pronterface vigilar la impresión, ver los caminos por los que va a ir, cómo va a ir. Podemos pararla, decirle cambiar el filamento otra vez. Pero claro, el problema de eso es que nos condena el ordenador a tenerlo que tener conectado. Con las tarjetas SD, que va aquí colocada, cargamos el archivo en el ordenador, cogemos la tarjeta SD, se la ponemos, elegimos el archivo, le damos a imprimir, nos acordamos de echarle laca a la base y que imprima. Y yo mientras con el ordenador me puedo poner a trabajar. Es el esclavo del siglo XXII. Son los nuevos esclavos, porque la puedo tener, aquí ya la hemos tenido 36 horas sin parar, para hacer una pieza. 36 horas sin parar. Me imprime. Yo tengo cosas que hacer. Entonces eso es lo bueno. Puedo estar haciendo una charla ahora mientras ella está trabajando en lo que tenga que hacer. ¿Vale? Luego, como veis, el sistema de transmisión son correas, ¿vale? Dos ejes para que haya estabilidad, el eje X, el Y, el Z y el X, y no tiene más. Finales de carrera, para saber dónde acaban los recorridos, aquí tenemos el otro. Y luego en este caso los buden, como os comentaba antes en la otra, en este caso son negros, pero es por donde va el material. Vale, ya sale de aquí, entra por el tubo y va. Todo el cableado de los motores, aquí se ven los los 4 cables de cada motor, más los 4 cables de los 2 ventiladores. Van por aquí y van derechos a la placa. Y no tiene más. O sea, verdaderamente no tienen más. Los kits de montaje, el inconveniente que tienen es que tienes que saber un par de cosas más, como calibrar los drivers de los motores, que hay que andar con un tester y tocando un pequeño potenciómetro y tal. Pero una vez montas el kit, que son los más económicos, para empezar es lo mejor, porque entiendes la impresora, que es lo importante. Serían un poco más complicados en ese aspecto. Estas en cambio no, estas te vienen, montas las piezas y es plug and play. Conectar y imprimir. Haces el diseño que necesites y ya está.